Me llamo Daniela Campos y soy enfermera de urgencias en el Hospital General de Monterrey. Llevo 11 años en esta profesión. He visto de todo, o eso creía hasta aquella madrugada de octubre. Lo que presencié a las 3 de la mañana cambió por completo mi perspectiva sobre el miedo real. Y aunque han pasado 6 meses, todavía hay noches en las que no puedo cerrar los ojos sin que esas imágenes regresen a mi mente. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado en el turno de noche o si has tenido experiencias inexplicables en hospitales. Ahora sí, sigamos con la historia. Tengo 34 años y vivo en un pequeño departamento en el centro de Monterrey, a solo 15 minutos del hospital. Mi departamento está en un edificio antiguo de los años 60, con paredes gruesas que bloquean el ruido de la ciudad, pero que a veces me hacen sentir demasiado aislada cuando regreso sola después de un turno nocturno. Desde mi ventana puedo ver las luces del Cerro de la Silla al amanecer, esa montaña que se ha convertido en mi forma de saber que sobreviví otra noche y que el mundo sigue girando normalmente afuera. Estudié enfermería porque mi abuela Carmela también lo fue, y desde niña me fascinaba escuchar sus historias sobre cómo ayudaba a las personas en sus momentos más vulnerables. Ella tenía una forma especial de hablar sobre su trabajo, con los ojos brillantes y las manos moviéndose para describir cada escena, cada paciente que había marcado su vida. Me regaló su reloj de enfermera justo antes de partir, un reloj de bolsillo plateado con una cadena delgada que todavía cargo conmigo cada turno como un amuleto. Durante años trabajé en el turno diurno, disfrutando de la rutina normal, de ver a mis colegas bajo la luz del sol, de tener las noches libres para ver películas o salir con amigos. Pero hace 2 años me cambié al turno nocturno porque pagaban mejor y necesitaba el dinero extra para ayudar a mi hermano menor con sus estudios de ingeniería en la universidad. El turno nocturno en urgencias es otro mundo completamente diferente al día. De día el hospital bulle de actividad constante. Hay luz natural entrando por las grandes ventanas del 3er piso, iluminando cada rincón con una calidez que hace que todo parezca más manejable. Las familias esperan en los pasillos, algunas nerviosas, otras impacientes, pero todas creando un zumbido de vida humana que llena el espacio. Los médicos hacen sus rondas con estudiantes, siguiéndoles los pasos, tomando notas en tabletas electrónicas, haciendo preguntas que resuenan por los corredores. Hay movimiento constante, el traqueteo de las camillas, el tintineo de los instrumentos médicos, las conversaciones entre el personal, las llamadas por el intercomunicador anunciando códigos y emergencias. Pero de noche, especialmente en la madrugada, el ambiente cambia por completo, como si el hospital mismo se transformara en un lugar diferente. Los pasillos se vuelven más oscuros, más silenciosos, más largos de lo que parecen durante el día. Cada sonido se amplifica de una manera que te mantiene en un estado constante de alerta. El zumbido del aire acondicionado, que durante el día es imperceptible, se convierte en un ruido constante que llena tus oídos. El pitido de los monitores cardíacos suena más agudo, más urgente, aunque los pacientes estén estables. Me había acostumbrado a ese ambiente particular, con la soledad profunda de las 3 o 4 de la mañana, cuando el hospital parece respirar de forma diferente, cuando las luces fluorescentes zumban con más intensidad y las sombras en las esquinas parecen más profundas, más densas, como si tuvieran peso propio. Aquella noche de octubre comenzó como cualquier otra noche de otoño en Monterrey. Llegué al hospital a las 11 de la noche, sintiendo el aire fresco que ya empezaba a tener ese toque de frío que anuncia el cambio de estación. Me cambié en el vestuario poniéndome mi uniforme azul marino con el logo del hospital bordado en el bolsillo izquierdo, ese uniforme que había lavado tantas veces que la tela se sentía suave como algodón viejo. Recogí mi cabello castaño en una coleta alta, bien apretada para que no cayeran mechones sueltos durante la noche, y me aseguré de que mi gafete estuviera bien puesto, con mi foto de hace 3 años,
donde todavía sonreía más libremente. El vestuario olía a desinfectante y al perfume floral que siempre usaba Patricia. La enfermera del turno anterior, Patricia Morales, una mujer de unos 50 años con arrugas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de años de sonreír a pesar del cansancio, me hizo el traspaso de pacientes en su manera meticulosa habitual. Esa noche teníamos 5 personas en observación, nada fuera de lo común para un viernes al final del mes, cuando la gente sale a celebrar sus pagos y a veces bebe de más o maneja imprudentemente. Patricia me contó los detalles de cada uno con su voz cansada pero profesional. Sus medicamentos administrados con precisión militar, sus constantes vitales anotadas en gráficas que mostraban la historia de sus últimas horas, y luego se fue a casa, arrastrando los pies en esos zapatos blancos de enfermera que todas usamos, claramente exhausta. Después de un turno que había sido más movido de lo normal, me quedé sola con el doctor Fernández, el médico de guardia, un hombre de unos 40 años, delgado y siempre con ojeras profundas, que se había encerrado en su pequeña oficina, al fondo del pasillo para revisar expedientes pendientes y tomar su segundo o tercer café de la noche en una taza desportillada que nunca lavaba bien. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Revisé a cada paciente cada media hora, ajusté sueros, tomé temperaturas y presiones arteriales. Para la 1 de la madrugada, el hospital se había vaciado considerablemente. Eran las 2:45 de la madrugada cuando todo comenzó a cambiar de una manera que nunca podría haber anticipado. Recuerdo la hora exacta porque acababa de mirar el reloj de pared sobre mi estación de enfermería, uno de esos relojes redondos institucionales con números negros grandes sobre fondo blanco, que parecen detenerse cuando los miras fijamente durante mucho tiempo, especialmente en la quietud de la madrugada, cuando cada segundo parece estirarse interminablemente. Estaba registrando las constantes vitales del señor de la cama, 3 en la computadora, mis dedos moviéndose mecánicamente sobre el teclado con la velocidad que viene después de años de escribir los mismos datos una y otra vez, cuando escuché un sonido que me hizo detenerme inmediatamente, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Era como un arrastrar lento, metódico, deliberado, que venía desde el pasillo principal que conecta con el área de urgencias. Ese pasillo largo que durante el día está siempre lleno de gente, pero que de noche se convierte en un túnel oscuro que parece no tener fin. No era el sonido normal de alguien caminando con pasos regulares, ni el sonido de las ruedas de una camilla rodando por el suelo, sino algo más pesado, más deliberado, como si algo grande estuviera siendo arrastrado por el suelo de linóleo con gran esfuerzo. Me levanté de mi silla giratoria, que hizo un pequeño chirrido que resonó en el silencio, y caminé lentamente hacia la entrada del área de urgencias, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir un poco más rápido, sin una razón clara, solo esa sensación instintiva de que algo no estaba bien. Me asomé por la puerta de vidrio que separa el área de urgencias del pasillo principal, presionando mi cara contra el vidrio frío para ver mejor en la penumbra. La iluminación era tenue, con solo cada tercera luz encendida para ahorrar energía. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba, cada vez más cercano. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. El sonido se detuvo abruptamente justo cuando llegó a la esquina más cercana. Me quedé ahí parada, con la mano en el picaporte esperando. Pasaron 10 segundos, 20, 30, nada. Entonces vi una sombra proyectarse en la pared del pasillo, una sombra larga y delgada que no parecía corresponder con ninguna forma humana normal. La sombra se movía de manera extraña, como si la persona que la proyectaba estuviera caminando de forma irregular, casi convulsiva. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente, una figura dobló la esquina y entró en mi campo de visión. Era un hombre vestido con una bata de hospital que estaba sucia y rasgada en varios lugares. Caminaba descalzo y sus pies dejaban marcas húmedas en el suelo. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, de tal manera que su cabello largo y grasiento caía sobre su rostro, ocultándolo completamente. Lo más perturbador era la forma en que se movía, con movimientos entrecortados y poco naturales.
Abrí la puerta de vidrio, y el sonido hizo que el hombre se detuviera inmediatamente. Se quedó completamente inmóvil en medio del pasillo, a unos 10 metros de donde yo estaba. El aire se sentía diferente ahora, más frío de lo que debería estar. Podía ver mi propio aliento formando pequeñas nubes frente a mi rostro, algo que nunca había sucedido antes. «Disculpe, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Mi voz sonó más aguda de lo normal. El hombre no respondió. Siguió ahí parado, con la cabeza gacha y el cabello cubriendo su rostro. Di un paso tentativo hacia él, y luego otro. Cuando estaba a unos 5 metros de distancia, pude ver más detalles. Las marcas en el suelo definitivamente no eran agua. Eran de un color más oscuro, casi rojizo, y tenían un olor metálico. El hombre estaba dejando huellas con cada paso que había dado. «Señor, veo que está dejando marcas en el suelo. Necesito que venga conmigo para poder atenderlo». Intenté de nuevo, esta vez con más firmeza. Lentamente, muy lentamente, el hombre comenzó a levantar la cabeza. El movimiento fue tan gradual que parecía antinatural. El cabello comenzó a apartarse de su rostro, revelando primero su frente, luego sus ojos, y cuando finalmente vi sus ojos, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No eran ojos normales, eran completamente blancos, sin pupilas visibles, y sin embargo podía sentir que me estaban mirando directamente. Su piel era de un tono grisáceo enfermizo, estirada sobre los huesos de su rostro. Su boca estaba entreabierta y sus labios estaban agrietados. Entonces habló, y su voz fue lo más aterrador que había escuchado en mi vida. No era una voz humana normal. Era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Ayúdame», dijo, o más bien, dijeron. «Ayúdame, Daniela». El hecho de que supiera mi nombre hizo que mi sangre se congelara. Retrocedí instintivamente 2 pasos, y al hacerlo, el hombre comenzó a caminar hacia mí. Pero no caminaba de la forma en que lo había hecho antes. Esta vez se movía rápido, demasiado rápido, con esos movimientos entrecortados que hicieron que mi cerebro gritara que esto no era posible. Di media vuelta y corrí de regreso hacia el área de urgencias, empujando la puerta de vidrio con tanta fuerza que casi se sale de sus bisagras. Mis manos temblaban mientras trataba de cerrar el pestillo, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe desde afuera, golpeándome en el hombro y haciéndome caer al suelo. El hombre estaba ahora en la entrada del área de urgencias. El frío había aumentado significativamente. Las luces comenzaron a parpadear, creando un efecto que hacía que los movimientos del hombre parecieran aún más erráticos. Me arrastré hacia atrás, sintiendo cómo el frío del suelo se filtraba a través de mi uniforme. Mi espalda chocó contra el mostrador de mi estación. Estaba atrapada. El hombre avanzó lentamente hacia mí, y con cada paso, las luces parpadeaban más violentamente. Los monitores de los pacientes comenzaron a emitir pitidos erráticos, aunque ninguno de los pacientes se había despertado. Traté de gritar, pero mi voz no salía. El hombre se detuvo directamente frente a mí, mirándome hacia abajo con esos ojos blancos y sin vida. Pude ver ahora que las manchas en su bata no eran solo de ese líquido rojizo. Había algo más, algo oscuro y viscoso que goteaba de varios lugares de su cuerpo. El olor era abrumador, una mezcla nauseabunda que no podía identificar. Extendió su mano hacia mí y vi que sus dedos eran anormalmente largos, con uñas rotas y sucias. Sus dedos rozaron mi mejilla, y en el momento en que su piel tocó la mía, sentí como si miles de agujas heladas me atravesaran. El dolor fue tan intenso que finalmente pude gritar. Mi grito pareció romper algo en el ambiente. Las luces dejaron de parpadear y se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Podía escuchar la respiración del hombre, o más bien, respiraciones, porque nuevamente había ese efecto múltiple, como si varios seres estuvieran respirando al unísono cerca de mi rostro. El pánico absoluto se apoderó de mí. No podía ver nada, no podía moverme, estaba paralizada por el terror. Entonces, tan repentinamente como se habían apagado, las luces volvieron a encenderse. Parpadeé varias veces,
El hombre había desaparecido. Simplemente no estaba. Me levanté temblando, mirando frenéticamente a mi alrededor, pero el área de urgencias estaba vacía. Los monitores mostraban signos vitales normales. La puerta de vidrio estaba cerrada. Miré el suelo donde había visto las marcas, pero no había nada. El suelo estaba completamente limpio. Me toqué el rostro y cuando retiré mi mano, había algo en mis dedos. No mucho, solo un pequeño rasguño, pero era suficiente para confirmar que algo había sucedido. Con las piernas todavía temblando, me forcé a caminar hacia la oficina del doctor Fernández. Necesitaba contarle lo que había pasado. Toqué la puerta y cuando no hubo respuesta, la abrí lentamente. El doctor Fernández estaba sentado en su escritorio, inclinado hacia adelante con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados, aparentemente dormido. Lo llamé más fuerte, tocando su hombro. Se incorporó bruscamente, parpadeando confundido. «Doctor, necesito contarle algo. Acaba de pasar algo muy extraño», comencé, pero mi voz se quebró. Vi a alguien, un hombre con una bata de hospital. Estaba herido, pero había algo muy mal con él. Sus ojos eran blancos, completamente blancos, y se movía de una forma que no era natural. Y sabía mi nombre. Mientras hablaba, podía ver la expresión del doctor cambiar de preocupación a escepticismo. «Daniela, ¿estás segura de que no te quedaste dormida? A veces la mente puede jugarnos malas pasadas en estos turnos». No quise discutir más. Podía ver que no me creía. Regresé a mi estación y el resto de la noche pasó sin más incidentes. Aunque cada vez que caminaba por los pasillos, sentía como si algo me estuviera observando. A las 6 de la mañana, cuando llegó la enfermera del turno siguiente, Gabriela, le hice el traspaso más rápido de mi vida. Pero antes de irme, Gabriela me detuvo. «Oye, Daniela, ¿estás bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma. ¿Te pasó algo raro esta noche? Alrededor de las 3 de la mañana, algo así». Mi corazón se detuvo. «¿Por qué me preguntas eso?» Ella se encogió de hombros mirando incómoda. «Es que, bueno, las enfermeras del turno nocturno hemos estado comentando. No es la primera vez que pasan cosas extrañas a esa hora. Hace como 3 meses, Rocío renunció de repente. Antes de irse, le contó a Patricia que una noche vio a un paciente que no debería estar aquí. Un paciente que no estaba registrado. Dijo que ese paciente la persiguió y cuando buscó ayuda había desaparecido. Ya van como 4 enfermeras que han reportado cosas similares, siempre alrededor de las 3 de la mañana. La revelación de Gabriela me dejó helada. No había sido solo yo. «¿Por qué nadie habla de esto abiertamente?», pregunté. Gabriela suspiró. «¿Y decirles qué exactamente?». «Que hay algo extraño rondando el hospital. Nos tomarían por locas. Además, no hay evidencia física de nada. Es solo el personal de enfermería el que lo experimenta, y solo en el turno de noche. Mi consejo es que no trabajes sola durante las madrugadas. Salí del hospital con el sol comenzando a salir sobre las montañas que rodean Monterrey. El aire fresco de la mañana se sentía bien después del ambiente claustrofóbico del hospital. Cuando llegué a mi departamento, me di una ducha larga tratando de lavar la sensación de suciedad. Pero no importaba cuánto me tallara, todavía podía sentir la impresión de esos dedos helados en mi mejilla. Me acosté, pero cuando cerré los ojos, todo lo que podía ver eran esos ojos blancos mirándome. Pasé el día bebiendo café y tratando de distraerme. En las semanas siguientes, aunque no volví a ver directamente a aquella figura, comencé a experimentar otras cosas. Sombras que se movían en mi visión periférica cuando estaba sola en los pasillos. Susurros que parecían venir de habitaciones vacías. La sensación constante de ser observada. Un par de veces equipo médico se cayó de los estantes sin razón aparente. Una noche, mientras revisaba el suministro de medicamentos en el almacén, la puerta se cerró de golpe detrás de mí a pesar de que no había corriente de aire. Tuve que llamar al guardia de seguridad para que me abriera. Estas experiencias, aunque no tan aterradoras como el encuentro inicial, eran constantes y agotadoras. No podía dormir bien, siempre con pesadillas. Perdí peso porque no tenía apetito. Finalmente, después de 2 meses,
Fui a hablar con la jefa de enfermeras, la señora Martínez. Le pedí que me transfiriera de vuelta al turno de día. He estado experimentando mucho estrés y ansiedad trabajando en el turno nocturno, le dije. Está comenzando a afectar mi salud. Ella asintió comprensivamente y me prometió buscar opciones. Mientras esperaba una respuesta sobre mi traslado, tuve mi último encuentro significativo. Era una noche particularmente tranquila, sin pacientes en urgencias. Eran las 3:15 de la madrugada cuando escuché mi nombre siendo susurrado desde el pasillo. Daniela, Daniela. La voz era suave pero insistente, con ese efecto múltiple. Esta vez me quedé exactamente donde estaba en mi estación. No voy a caer en eso de nuevo, dije en voz alta. Los susurros continuaron. Daniela, ayúdame. Por favor, ayúdame, necesito tu ayuda. Había algo en el tono que sonaba casi desesperado, casi humano. Si necesitas ayuda, entonces muéstrate claramente. Deja de esconderte en las sombras, dije. Las luces se apagaron completamente. Esta vez estaba más preparada. Saqué mi linterna del bolsillo y la encendí. En la esquina más alejada del área, vi la figura de pie. Era la misma forma, la misma bata sucia, el mismo cabello, pero esta vez no se movía, simplemente estaba ahí. Entonces levantó una mano y señaló hacia algo detrás de mí, hacia el armario de suministros donde guardábamos los expedientes antiguos. Cuando volví a mirar, había desaparecido. Al día siguiente, algo me impulsó a revisar el armario. Abrí la puerta y comencé a buscar entre las cajas de expedientes antiguos. En una caja al fondo, encontré expedientes de hace aproximadamente 15 años. Uno llamó mi atención. Era el expediente de un hombre llamado Víctor Navarro, quien había sido paciente en el hospital durante varios meses. Según los registros, había estado en urgencias varias veces durante episodios críticos. Las notas médicas indicaban que había sufrido muchísimo hacia el final, con dolor constante. Lo que más me impactó fue la fecha y hora final, registrada como las 3:07 de la madrugada. Las notas mencionaban que había partido solo, sin familia presente, después de semanas rogando por ayuda. Las enfermeras habían documentado que en sus últimos días había desarrollado una fijación con el personal, llamándolas constantemente por sus nombres, pidiendo que no lo dejaran solo. Leí el expediente completo, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Podía ser posible que la presencia fuera Víctor Navarro, atrapado aquí de alguna manera repitiendo su trauma? Si esto era cierto, entonces no era malévola por naturaleza, sino simplemente el eco de un sufrimiento intenso, una llamada de ayuda que nunca fue completamente respondida. Compartí mis hallazgos con Gabriela y el doctor Ramírez, otro médico de guardia que me había escuchado con más apertura. Ambos quedaron sorprendidos por la conexión. El doctor Ramírez sugirió que quizás lo mejor era simplemente reconocer la presencia, mostrar compasión en lugar de miedo. La siguiente noche que trabajé, a las 3 de la mañana, cuando sentí el familiar descenso de temperatura, hice algo diferente. En lugar de huir, me paré en medio del área de urgencias y hablé en voz alta. Víctor Navarro, si estás aquí, quiero que sepas que te escucho. Siento mucho el sufrimiento que experimentaste. Siento que estuvieras solo al final. Sé que debió haber sido aterrador y doloroso. Pero ya no estás en dolor. Ya no estás solo. Es hora de que descanses, de que encuentres paz. No necesitas quedarte aquí. Está bien irse. Mi voz temblaba mientras hablaba, y las lágrimas corrían por mis mejillas. La temperatura permaneció fría por varios minutos más. Las luces siguieron parpadeando, y luego, gradualmente, todo volvió a la normalidad. No sé si realmente ayudé a Víctor a encontrar paz esa noche, pero después, los incidentes disminuyeron significativamente. Finalmente, la señora Martínez me informó que había conseguido mi traslado al turno de día en pediatría. Acepté con alivio, sabiendo que necesitaba alejarme del turno nocturno para recuperar mi salud mental. Mi último turno nocturno en urgencias fue tranquilo. A las 3 de la mañana de esa última noche, me senté en mi estación y miré alrededor. Víctor, si todavía estás aquí, te deseo paz, susurré.
Espero que encuentres lo que necesitas. Han pasado 6 meses desde mi último turno nocturno. Ahora trabajo en pediatría durante el día, cuidando niños enfermos. Es un trabajo gratificante y he recuperado mi salud y mi paz mental. Pero todavía pienso en esas noches en urgencias, en lo que vi, en Víctor Navarro y su sufrimiento. A veces me pregunto si debería haber hecho más. Otras veces me pregunto si realmente fue real. Nunca sabré la respuesta con certeza. He hablado con algunas enfermeras que todavía trabajan en el turno nocturno. Me dicen que los incidentes han disminuido, pero no han desaparecido completamente. Todavía hay noches donde las luces parpadean sin razón, donde la temperatura baja inexplicablemente. Pero también me dicen que la sensación ha cambiado. Ya no se siente tan amenazante. Se siente más bien melancólico, triste, como un susurro suave pidiendo no ser olvidado. Eso me da algo de consuelo, la idea de que quizás mi conversación con Víctor hizo alguna diferencia. Mi consejo para cualquiera que trabaje en hospitales durante el turno nocturno es este: sean compasivos no solo con los vivos, sino también con aquellos que tal vez no encontraron paz. Reconozcan el sufrimiento que estos lugares contienen. Y si experimentan algo que no pueden explicar, no lo descarten inmediatamente. Permítanse considerar que tal vez hay más en este mundo de lo que podemos ver, y sobre todo, no enfrenten estas cosas solos. Busquen apoyo, hablen sobre sus experiencias, porque el silencio solo hace que el peso sea más difícil de cargar. La experiencia me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Me hizo más empática, más consciente del sufrimiento que las personas cargan, visible e invisible. Me enseñó que el miedo puede ser enfrentado y superado. Me mostró que a veces la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y más importante, me recordó que todos merecen compasión y paz, en esta vida y en lo que sea que venga después. Así que si estás leyendo esto y trabajas en un hospital, especialmente en el turno nocturno, ten cuidado, pero también ten compasión. Si escuchas tu nombre en pasillos vacíos, si ves sombras que no deberían estar ahí, si sientes un frío inexplicable a las 3 de la madrugada, recuerda que tal vez no es algo que busque lastimarte, sino algo que simplemente busca ser escuchado, ser reconocido, ser liberado de su sufrimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerte por escuchar mi historia hasta el final. Sé que no fue fácil de escuchar, así como no fue fácil para mí vivirla. Si esta historia te impactó de alguna manera, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre lo que me pasó, si crees en este tipo de experiencias, o si tú también has vivido algo similar. Me encanta leer sus comentarios. También cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Comparte este video con alguien que creas que podría encontrarlo interesante o que trabaje en el área de salud. Y recuerda, a veces las cosas más aterradoras nos enseñan las lecciones más importantes sobre compasión, valentía y humanidad. Cuídate mucho, especialmente si trabajas de noche, y que encuentres paz en tu camino. Nos vemos en el próximo video.